Les decía entonces que hoy en día se habla también, o se habla más de equipo de alto rendimiento, especialmente dentro del ámbito laboral. Eh, Aquí hay una vuelta de tuerca con lo que tiene que ver con el tema de equipos de trabajo. Eh, ¿Qué es lo que se quiere establecer a través de esta nueva terminología o de esta nueva denominación de equipos de alto rendimiento? La idea de equipos que con la camiseta de la organización puesta y con la camiseta del equipo puesta, trabajan con un 100% de excelencia, es decir, anhelan un 100% de excelencia y de calidad en el servicio que brindan o que prestan. No solo por el hecho de un logro personal o del logro de la empresa, sino más bien por un crecimiento, reconocimiento y una consolidación del equipo, es decir, están muy comprometidos con su equipo de trabajo, tienen una plena confianza entre sí, entre ellos. Si bien existen roles, ninguno tiene reparo en ocupar o colaborar en el trabajo de otro. Todos saben todo, es decir, si de repente del equipo falta alguno por alguna cuestión de salud o alguna cuestión así imponderable, bueno, no hay problema, el equipo sigue funcionando, ya que, bueno, alguien se hará cargo de esa función, de esa tarea, es decir, el equipo tiene vida propia más allá de sus individuos, más allá de sus integrantes, entonces a eso se refiere con equipo de alto rendimiento. Esto no quiere decir que todos sean prescindibles, es decir, eh, que en algún momento el equipo vaya a prescindir de alguno de sus integrantes, ya que cada uno forma parte importante y en definitiva lo que sostiene al equipo es la unión que existe entre sus integrantes, es decir, la unión más allá de lo que es el logro del objetivo y el trabajo realizado, la unión que tiene que ver con la confianza que se genera dentro del equipo. Y ese es un valor que contribuye a sostener al equipo de trabajo y a cada uno de sus integrantes dentro de este camino de lograr el objetivo propuesto por la empresa o por la organización, por la institución. En la bibliografía van a encontrar, bueno, material como para leer esta diferenciación y profundizar un poquito más. Avancemos en lo que tiene que ver con la estructura del grupo. Bueno, en todo grupo existen tres conceptos centrales que de alguna manera configuran su organización. Los individuos se organizan en función de posiciones, ¿sí? En cada uno de los grupos, ya sea de grupo de trabajo, grupos, incluso la familia considerada como grupo, cada individuo, cada integrante tiene un rol. Ese rol le asigna una posición dentro de ese grupo o equipo de trabajo, ¿sí? Los papás tienen una posición distinta de lo que son los hijos, ¿sí? El jefe tiene una posición distinta de lo que es el empleado o el mando medio o el operario. Y así en cada una de las instituciones ustedes van a ver que en base al rol que cumple cada uno, eh, se va estructurando una especie de jerarquía que establece posiciones. Esas posiciones van marcando una diferenciación en cuanto a los alcances de las responsabilidades y las obligaciones de cada uno y los derechos, por supuesto, de cada uno de los integrantes. Entonces, en todo grupo, en todo grupo de personas vamos a ver que existen estas posiciones. Incluso en la naturaleza, ustedes fíjense cómo los diferentes animales que eh, conforman la naturaleza se organizan o tienen una organización en base a esto, ¿sí? Hay un posicionamiento, hay un nivel que es respetado y que tiene que le otorga, digamos, aquel individuo de la especie con determinadas facultades cierto posicionamiento en relación al grupo, ¿sí? Bueno, en base a la posición, este es un gráfico que de alguna manera ejemplifica lo que es la ley del gallinero, ¿no es cierto? Es decir, hablando mal y pronto dentro del ámbito laboral, por supuesto que
con una estructura tradicional se genera esto, ¿no es cierto? Es decir, las diferentes posiciones como van transmitiendo responsabilidades, obligaciones hacia abajo y los beneficios muchas veces no bajan, no bajan tan rápido, es decir, como lo que pueden llegar a ser las presiones, las exigencias, ¿sí? Rol. Bien, este es el rol hace referencia al conjunto de funciones, de atribuciones, de tareas, alcances que uno puede tener dentro de un grupo. Hay diferentes teorías y hay diferentes autores que hablan acerca de los roles o de los distintos roles de grupo. Ustedes si van a la bibliografía van a encontrar clasificaciones de las más diversas que ustedes puedan imaginarse, ¿sí? Las clasificaciones clásicas, como decir, bueno, el rol de líder, el rol de emisario, el rol de chivo expiatorio, el rol de coordinación, el rol de facilitador, el rol de... Bueno, hay diferentes roles, ¿sí? El rol de abogado del diablo, el rol de... Y dentro de cada uno de los grupos nosotros vamos a ver, ya sean grupos formales o informales, y esa también es otra clasificación, vamos a ver que se van distribuyendo determinados roles entre los individuos. ¿Por qué? Porque los individuos son todos distintos y en esa diferencia radica la posibilidad de que sean buenos para determinadas cosas y no tanto para otras, ¿no es cierto? Entonces ustedes van a ver que dentro de un grupo está aquel que permanentemente lleva la voz cantante, es decir, el delegado, el que habla, el que propone, ¿sí? Van a ver el que está un poco más apartado, es decir, aquel que tal vez no hace uso de la palabra, pero que sí, a medida que se propone algo para hacer, lo hace, es decir, habla poco y hace mucho, ¿sí? Van a ver aquel que directamente nada, o sea, ni habla, ni hace, incluso hasta con gestos, como que tira abajo las propuestas del resto del equipo, el líder que gestiona el trabajo de todos, y así, bueno, ustedes van a ir viendo, o el negativo, el pesimista, el que no aporta y que incluso va en contra de las ideas que propone el grupo. Y así van a ir viendo ustedes diferentes roles con los cuales se va organizando un grupo. Yo creo que todos son necesarios, incluso hasta aquel que oficia de abogado del diablo o aquel que es el pesimista del grupo, porque hace un aporte distinto, hace un aporte que muchas veces puede llegar a ser entendible, incluso hasta aceptable, porque todas las diferencias de opiniones enriquecen el trabajo grupal. Entonces, el rol hace referencia a esto, al conjunto de funciones, atribuciones, tareas que cumple una determinada persona dentro de un grupo o un equipo, ¿sí? Y el estatus hace referencia a aquellas condiciones, cualidades, aquellos aspectos, yo diría que externos, que reflejan una posición, un nivel y un rol, ¿sí? El estatus es de alguna manera la forma en que uno refleja el lugar que ocupa dentro del equipo o dentro del grupo, ¿sí? Fíjense que hay pequeños signos que van marcando cuál es el estatus, y entiéndase estatus como nivel, el estatus de una persona dentro de un equipo de trabajo, dentro de un grupo. Las fuerzas de seguridad, llámese ejército, policía, gendarmería, etcétera, etcétera, tienen bien marcada esta idea, ¿sí? Es decir, hay determinados signos que de alguna manera van generando una diferenciación entre sus individuos, entre sus integrantes, en función del lugar que ocupan dentro de la jerarquía. Los jefes, bueno, desde lo que son las insignias, las jinetas, las estrellas, pequeños beneficios que se tienen y que de alguna manera van marcando la diferenciación entre uno y otro. Fíjense que dentro de lo que es el aula hay pequeños signos que dan cuenta de estatus. Por ejemplo,
Yo tengo en el aula un escritorio más grande, ¿sí? O sea, por el hecho de ser docente o por el hecho de ser el profesor, tengo un escritorio más grande. Eh, es un signo de estatus. Si bien es práctico, pero ¿por qué no podría tener un escritorio como el que tienen ustedes? O sea, ese signo marca una diferencia entre lo que puede llegar a ser el docente y el resto de los alumnos. Eh, y así, ustedes van a ver el jefe que tiene su chofer, el jefe que tiene su propia oficina, o que tiene su propio interno, que tiene su propia computadora, que tiene su propio acceso tal vez a la máquina de café, es decir, o que tiene su propio baño. Son signos de estatus que de alguna manera van marcando la diferenciación con el resto de los individuos que forman parte del equipo o del grupo. Hay algo que le quiero aclarar en este punto. El rol muchas veces no implica posición, ¿sí? A ver, muchas veces uno puede tener un lugar dentro de la empresa, dentro de la organización, una posición dentro de la organización, pero el rol ser otro o distinto, o no cumplir el rol, ¿sí? Fíjense, muchas veces he visto yo lugares en donde el jefe ocupa el lugar de jefe, es decir, tiene la posición de jefe, pero en definitiva el que tracciona todo o el que lleva adelante todo en cuanto a lo que es la gestión del equipo, la gestión de los recursos, la gestión de la tarea, es otro empleado que tal vez es el empleado más viejo, el más antiguo, el que tiene más experiencia, o el que tiene más cancha, o el que tiene más seguridad. Entonces, muchas veces es otro empleado el que realiza las funciones de jefe, y el jefe es aquel que firma, simplemente, ¿no es cierto? O el que se atribuye los logros de lo que es el equipo, lo que son sus colaboradores. Entonces, esa diferencia la pueden notar ustedes. Incluso hay un ejemplo clásico que siempre yo lo menciono como para que ustedes lo tengan en cuenta. En el Mundial de Fútbol, en el Mundial del 2014, Messi llevaba la cinta de capitán, pero dentro de la cancha el líder o el que traccionaba el equipo en más de una ocasión era Mascherano, ¿no es cierto? Es decir, ahí vemos que el rol muchas veces no se ajusta a lo que es la posición, ¿sí? Ténganlo en cuenta. Las ventajas o las verdades del trabajo en equipo, ¿sí? Acá tenemos unas cuantas. Igual de todos modos ustedes pueden encontrar en la bibliografía que se habla muchísimo de esto y que lo pueden ampliar incluso con otros aportes, ¿no es cierto? Pero bueno, quería compartir con ustedes estas 5 verdades en relación al trabajo en equipo. El trabajo en equipo divide el esfuerzo y multiplica los resultados, es decir, lo que decía hace un momento, hay cosas que uno haciéndolas solo tal vez se pueda demorar mucho más al poder hacerlo, ¿no es cierto? En cambio, si uno las hace en equipo, puede sumarle a su trabajo individual calidad, sumarle rapidez, sumarle incluso una visión de conjunto mucho más amplia. La riqueza del trabajo en equipo está en eso, en el aporte que puede hacer cada uno. Incluso aquel que muchas veces uno piensa que no hace ningún aporte, porque en efecto, ustedes por experiencia personal sabrán que dentro de un equipo de trabajo, dentro de un grupo de trabajo, incluso dentro de un grupo de estudio, hay gente que tal vez no está al mismo nivel de esfuerzo o al mismo ritmo de trabajo que el resto de los integrantes, ¿no es cierto? Pero aún así, esa persona genera una motivación extra en uno o en el que efectivamente hace su trabajo para poder lograr ese objetivo. El talento gana partidos, pero el trabajo en equipo gana campeonatos. Esto también es importante, es decir, no hay ninguna persona, y eso ténganlo en cuenta, por más exitosa que haya sido en su vida, que haya logrado ese éxito 100% atribuido a su propia persona, a su propio talento, a su propio trabajo. Efectivamente, sí, hay personas que son talentosas, son personas disciplinadas, muy trabajadoras, pero difícilmente hayan podido llegar hasta donde han llegado si no han tenido un equipo que los ha respaldado, ¿no es cierto? Que los ha acompañado o que de alguna manera los ha motivado a ser lo que son.